Bueno, ustedes escucharon siempre la expresión, y creo que el mundo entero lo dice, y aún todo, hasta el que dice que no cree en Dios lo dice. Cuando estás en algún debate y cuando llegas a un punto en que personas dicen, pero si todos somos iguales ante Dios. Es más, nosotros estamos pensando que somos iguales ante Dios. Y la Escritura jamás dice que somos iguales ante Dios. Hay una expresión, no está la expresión, y Dios dijo que somos iguales ante Él. No está. No existe la expresión somos iguales ante Dios. No confundamos lo que dice que Dios no hace excepción de personas a ser iguales. Eso es totalmente diferente. Dios no hace diferencia de personas y eso lo vamos a ver en el transcurso de la meditación. No somos iguales ante Dios y eso es la realidad. Ahora, ¿por qué no somos iguales ante Dios? ¿En qué aspecto no somos iguales? Si nos ponemos en una cuestión de salvación, el que es salvo no es igual al que se pierde, ya hay una desigualdad. Porque el que es salvo creyó y el que no, se pierde. Pero somos iguales en la condición de salvación, que significa que si el que está de este lado, que no está convertido, se convierte, pasa a la salvación. Entonces, hay una diferencia entre el que no cree y el que cree. ¿Cuál es la igualdad allí? También cuando se dice que Dios ama a todos. Dios aborrece al pecado y al pecador. De hecho, no hay ninguna igualdad ahí porque Dios ama a sus hijos, pero aborrece al que hace pecado. Y no puede haber allí una igualdad. Y no puede el hombre pensar que es igual ante Dios. Hay una cosa que es inminente en la que somos iguales ante Dios. Es el pecado. Todos pecamos. Ahí estamos igualados todos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria, excepto los que se convierten. O sea, por cuanto todos pecaron, están destituidos, pero son injertados en el olivo aquellos que se convierten y para vivir una vida santa en Cristo Jesús. Somos iguales en pecado y en juicio. Ahí sí hay una igualdad. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo una condición humana ni una condición intelectual. Para Dios existen dos cosas esenciales: el pecado y el juicio, y ahí sí somos bien, pero bien igualitos. Si hablamos de igualdad humana, hablemos un poco de igualdad humana. ¿Somos iguales humanamente? Sí, somos iguales corporalmente, físicamente. A ver, vamos a ese contexto. Todos tenemos ojos, pies, manos, respiramos. Pero el que nace manco, ya hay un problema. No es igual. Es una persona con capacidades diferentes. Entonces no somos iguales. ¿Qué entendemos por un concepto de igualdad? Bueno, yo nací con todos mis sentidos despiertos, con todos mis aspectos de la vida, mi conocimiento, el sentir. Pero tenemos personas que nacen con síndrome de Down, que son las personas más tiernas del mundo. Si usted ya trató con síndrome de Down, son las personas más tiernas del mundo. Tienen una ternura, tienen una inocencia que parece que perdura para siempre. Abrazar a un hermano, a un hijo, a un pariente de esta condición es sensacional. Recibir sus caricias, sus abrazos es algo subliminal, pero no es igual. A veces me pongo a pensar que estas personas son los perfectos y nosotros no, en cuanto a algunas cosas, y vemos la condición, hablando de una manera más abierta y quizás intentando aportar un poco al sentimiento, aunque la fe es superior a eso. Entonces, ¿de qué igualdad hablamos? ¿Cuáles son las cosas que pensamos en las que somos iguales? Los gobiernos dicen, somos iguales. Pero si hay algo que es inminente tanto que es real en el mundo como en Dios. Somos iguales en cuanto a derecho. Y ahí entramos en un ámbito legal. Entonces, no somos iguales ante condiciones físicas porque algunos nacen con algunas imperfecciones. No somos iguales en cuanto a condición mental porque algunos nacen con algunas condiciones más que otros. En la escuela pública o privada no son iguales. Hay 10 y hay 5. ¿Cuál es la igualdad allí? ¿Entienden o no? Hay quienes son abanderados y quienes son los porros, los burros.
¿De qué igualdad me habla el mundo? ¿De qué igualdad habla el sistema educativo? El sistema educativo no tiene igualdad, porque el sistema educativo califica de manera bastante peyorativa a veces. Tampoco somos iguales ante la salud pública o la salud privada. En la salud pública hay una gran diferencia. El trato que da la salud pública acá en Salta es horrible. Yo he estado en un lugar donde estaba yo para ser atendido y una mujer de muy baja condición. Y la mujer de baja condición fue tratada como un animal. Me dio realmente bronca el momento que le estaban haciendo pasar a la mujer esta allí en la salud pública. Estuve en el sector de oncología, en el hospital materno-infantil, porque una hermana nos había pedido que vayamos a orar por su niño. Cuando entré al sector de oncología, bueno, como llevaba en ese momento las credenciales de la iglesia bíblica, me dejaron pasar, me atendieron muy bien. Cuando yo pasaba se terminaba el horario de visita. Y las mujeres que venían de los pueblos, porque hacía el momento que las mujeres que venían de ciudades más lejanas, o de pueblos como Murillo, o que eran de condición indígena, cuando yo entré, te terminó el horario y no le dijeron, por favor, pueden retirarse, no, se van, ya terminó el horario, vamos, se van, así fueron sacados. Y yo decía, ¿cuál es la igualdad del mundo en la medicina? ¿Cuál es? ¿Qué derecho me hablan? ¿De qué derecho de igualdad? No hay igualdad tampoco en cuanto al profesional. Ustedes vieron, el otro día charlábamos cuando fui a hacer un trabajo a una casa, un trabajo técnico, hablábamos en ese momento, o sea, cuál es también tanto en la educación como en la salud, como en el ámbito laboral, público o privado, el trato que se les da. En el caso de la escuela, por ejemplo, una maestra en la escuela, cuando hay reuniones de padres, no trata por el nombre de pila o por don Montaño o doña Araoz, no. A ver usted papá, a ver usted mamá, ya está condicionado, yo soy la maestra, vos sos papá, chao. Allí no hay igualdad, no existe la igualdad. O sea, ellos predican igualdad, los evangélicos predican igualdad, el mundo predica igualdad, el gobierno lucha por la igualdad y resulta que ahora eleva el homosexualismo como algo igual cuando no somos iguales. Y ante Dios el homosexualismo es un pecado horrendo. El aborto que quita la vida desde la concepción. ¿Cuál es la igualdad? Bueno, hay una igualdad que es igualdad ante el derecho. El derecho a ser juzgado. Y esa es la igualdad que también es la que se aplica en el mundo. El derecho al juicio, el derecho a la pena. Somos iguales en cuanto a derecho. Somos iguales en cuanto a vivir en democracia, somos iguales en cuanto a vivir en la vida pública, somos iguales ante la ley. Si yo robo voy preso y el juez me mete preso, y si yo no robo yo soy un buen ciudadano. O sea, ante el derecho universal, el derecho legal, ahí sí somos iguales porque el derecho es igual para todos. Y el derecho es igual para todos también en los que tienen capacidades diferentes, el que no tiene brazos, piernas, el que anda en silla de ruedas, porque si el que no tiene brazos comete un asesinato con el otro brazo, va preso. O sea que el derecho entonces es la igualdad de los pueblos, no nuestra condición. Dios ama a todos sus hijos, somos iguales en cuanto a salvación, pero también Pablo enseña a los cristianos a ir detrás de los galardones. Es evidente que cuando vayamos ante Cristo Jesús va a haber recompensas. O sea que ahí también va a haber jerarquías. Entendamos que la jerarquía, pero no una jerarquía de envidia. Ya la vida eterna va a ser lo máximo. Ya vivir eternamente va a ser un mundo de felicidad. ¿Qué puede venir después de eso? Nada, pero viene. Pero viene, hay más. Hay premios allí. En el infierno de fuego también. Yo estimo de que hay calores más que otros. Hay prisiones de oscuridad que son más oscuras que otras. Hay jerarquía en cuanto a la condena. Pero la condena es condena. Que te condenen ya es fatal. Que vayas a los lugares oscuros, que vayas al infierno de fuego, ya es... Así sean más caliente o menos, estar allí debe ser horrendo. Así que ante el derecho, allí sí somos iguales. Pero
¿En qué realmente somos iguales para Dios? ¿Cuál es la igualdad que muestra Dios? Vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo 20:12. Y esta es la expresión de los obreros que entraron en la primera hora, en la segunda hora, los que fueron entrando más tarde. ¿Y qué les dice uno de los obreros? Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué quiero vislumbrar con esto? O sea, no sacándolo de contexto, sino que, llevando a la reflexión. Somos iguales a Dios en el trabajo. Tenemos que trabajar para la expansión del reino. Tenemos que trabajar para ir en pos de un crecimiento espiritual y un crecimiento poblacional en cuanto al cristianismo, en cuanto a la expansión del evangelio. Somos iguales en cuanto a trabajo. A ella no les gusta mucho, ¿no? En el reino, en la pelea, en la lucha espiritual, en la conquista del evangelio por las almas, somos iguales. Hayas trabajado mucho, hayas trabajado poco, la paga es igual. La vida eterna, la paga es igual. El que el Señor va a consolarte. Hay quienes padecieron y hay quienes padecieron menos, pero somos iguales en cuanto a trabajo. Ahí Dios iguala a todos. El trabajo tuyo es igual al trabajo que hizo en más calor y en menos calor. Porque en menos calor, este hizo menos trabajo y el otro hizo menos o más. Pero sin embargo, en el trabajo somos iguales. Somos iguales en esta condición. Eso nos enseña que debemos trabajar arduamente y debemos esperar del Señor lo que el Señor quiera darnos, sin murmuraciones y sin ningún tipo de objeción. Hay uno solo que bajó de su igualdad y se hizo semejante a los hombres, se hizo igual a los hombres. ¿Quién fue? Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, que siendo en forma de Dios, que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, no estimó ser Dios como esa cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a ser hombre, se hizo igual a los hombres. Nadie de acá está dispuesto a despojarse de sus derechos, ni a ser igual a un pobre, a un insensato, ni a uno de baja condición. Pero Dios es el único que puede traspasar las igualdades. Bien, quedando en claro que somos iguales solamente ante el derecho celestial y humano, podemos decir que la expresión somos iguales ante Dios no tiene sustento bíblico. No tiene un sustento bíblico real. Pero vamos al pasaje que muchos ponen cuando dicen, no, pero ¿qué es lo que dice Deuteronomio 10:17? Porque este es Jehová de la ley. Él es el Jehová poderoso, que nadie lo duda, hermano. Nadie duda que Jehová es poderoso. Que Jehová que se manifestó a los judíos es sublime. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Acepción de personas es diferencia. Y aquí entramos en una acción de Dios universal. Dios no va a juzgar al rico de una forma y al pobre de otra. No. El juicio en el derecho celestial es por la carga pecaminosa. Es el pecado. Dios, si ve a un rico que asesinó y a un pobre que asesinó, ambos son juzgados en la alevosía. Si los dos no se convirtieron, son juzgados en cuanto a su pecado. Así que allí no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, no hace diferencias entre un manco, entre uno que le falta piernas, entre uno que nació con condiciones mentales diferentes en la hora del juicio. Todos son juzgados ante el juicio de Dios. Allí no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Lo dice también Corintios 16:19, que es la segunda vez
que viene mencionando la acepción. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Fíjense que por primera vez aparece acá derecho y acepción. Entonces hablamos también que la acepción de personas es para el juicio. Dios no hace diferencia ante el juicio. Así que no me vengan a hablar de que ante Dios somos todos iguales. Somos todos iguales ante el juicio. Dios no va a hacer diferencia en ningún... Dios no hace... O sea, Dios está por fuera de toda clase elitista que hablamos la vez pasada, de toda posesión monetaria, de todo color de piel, de todo racismo. Eso está por fuera, no se juzga. Estas son las cosas que no se juzgan. Lo racial, semita, cafecita, aria, la raza aria, no se juzga eso. Eso no es algo que venga a juicio a Dios. Ay, este es blanco y este es negro, este es morocho, este es pardo, aquel tiene ojos, no se juzga. Hasta el día de hoy se están pensando cómo era Jesús, si era morocho, si tenía nariz repingada. Los norteamericanos lo hacen con ojos celestes y rubios. Los que ya son un poco detractores de esa imagen, lo hacen ya muy feo. Hay imágenes donde dicen, no, si Jesús, si dice la Escritura que él era quitado de belleza, no tenía como dice, atractivo. Y presentan, no sé si vieron la imagen, de que presentan algo así medio árabe, bastante feo. Y también sacan de contexto cuando dicen que en las Escrituras, cuando Isaías dice que él no había atractivo para que le deseemos. Pero el contexto real, cuando dice que no hay atractivo para que deseemos, es un hombre yendo a la cruz. ¿Qué atractivo puede tener un hombre que ha sido golpeado, que ha sido magullado, que tenía morados sus ojos, que tenía partidos sus labios por haber sido golpeado? Ese no hay atractivo allí. También es evidente que que Cristo Jesús vino despojado aún de ser un hombre alto, fornido y hermoso. Vino a ser un hombre común, pero tampoco era un hombre horrible. O sea, ¿cómo vamos sacando de contexto y cómo va viendo que hasta el día de hoy se lucha o se debate cómo era Cristo Jesús? No lo sabemos, ni tenemos una imagen para que no sea racial. Lo que sí sabemos que era judío, semita, judío de judíos, nacido de la tribu de Judá, de la casa de David, para que les quede claro a todos. Ahora, si es por la condición de Jesús racial, entonces estamos todos nosotros por fuera. Se salvarían solamente los de la tribu de Judá, los de judíos. Pero no es así, porque el Evangelio se expande hacia todos lados. No hay acepción de personas en cuanto al concepto racial y en cuanto al juicio. No hay acepción de personas en cuanto a la condición física, mental y tampoco de riqueza. Dios va a juzgar a todos en su ley para que todos sean juzgados con justo juicio. Proverbios 24-23, proverbios que son declaraciones de sabios, que son dichos profundos. También estos son dichos de los sabios. Proverbios 24-23. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Acepción, juicio, acepción y derecho. Ahí está. No hagas diferencia. La vez pasada vi un documental. En el documental pasaba esto. Pusieron 50 personas de un lado y 50 del otro. Fue un experimento científico. Está en las plataformas en internet y está en la plataforma nueva esta que todos pagan para ver. No le voy a hacer propaganda. Comienza con N. Bien. A 50 personas las pusieron en un salón y le mostraron la foto de una mujer bonita, rubia, ojos claros, blanca, y le dijeron, esta mujer olvidó a su bebé en el auto un día de mucho calor. No lo olvidó, lo dejó en el auto durmiendo con mucho calor, con las ventanas cerradas, con 35 grados de calor, y se fue al casino a jugar unas monedas. El bebé murió dentro del auto. La pena para esta persona es entre 5 y 15 años de prisión. Del otro lado, mostraron una mujer latina, de esas mexicanas bien pesadas, viste que cuando vemos, ¡y Dios! ¿Quién se casaría con ella? Así bien pesada, así mala.
Y le dijeron a los 50, esta mujer olvidó su bebé en el auto para irse a jugar unas monedas al casino. Lo mismo que la otra. En 35 grados de calor y el bebé murió. De 5 a 15 años de prisión es la pena. ¿Qué pena le darían? A la mujer blanca, todos los que estaban allí la miraron y dijeron, y yo le daría, ganó que le iban a dar le mermaron la condena entre 3 y 5 años. Era la condena, porque decían, porque después que salga va a vivir con la pena de haber matado a su hijo. Si merece 3 y 5 años. ¿Sabe cuánto le dieron a la que era más fea? Dijeron que tenía que ir a pena de muerte, que tenía que tener cadena perpetua, que 15 años era poco. ¿Qué pasó? El experimento era algo capcioso, porque el experimento se trataba que las personas bonitas tienen siempre, o sea, menor condena que las personas feas. Se cumplió. Proverbios dice, no hagas acepción de personas en el juicio. Y no habla acepción de personas en cuanto al hecho cometido, habla acepción de personas en cuanto al rico, en cuanto al lindo, en cuanto a que tiene una escala social, en cuanto al profesional. Ustedes vieron lo que pasa en la sociedad también salteña. Las condenas que se dan, o sea, a personas que deberían darse condenas bajas, se los fulmina. Pero los hijos de los políticos, los ricos, están sueltos. Alevosamente unos 10, 11 rabias mataron a un joven a principios de este año, ¿recuerdan? Y la sociedad estaba dividida en la clase elitista de que eran jóvenes, cometieron un error, pero mató a una persona. Pero si hubiesen sido 11 tipos de las villas de Salta, pero que los fusilen a todos, estos son todos unos yutos, diríamos que los maten. La petera eran 11. Bueno, vieron ustedes cómo está dividida el juicio. El hombre no tiene igualdad, no les interesa, el hombre no hace acepción de personas. Por eso es que el hombre no tiene bien instaurado la humanidad, el concepto de derecho. Bueno, Dios no hace excepción de personas en el juicio, es el único santo, justo, bueno. Cristo Jesús no hace excepción de personas, Él va a juzgar a todos. Pero el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es el consuelo de todos nosotros. ¿En dónde más no hay acepción de personas para Dios? Lucas, Evangelio de Lucas 20, 21. Este es el verdadero maestro. Aquí no hay acepción de personas, no hay diferencias. Dijeron, y esto es lo que los dijeron los que querían tentar a Jesús, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y era verdad, no estaban mintiendo, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. Estaban los detractores de Jesús, le estaban diciendo a Jesús una gran verdad, que en cuanto a la enseñanza del reino de los cielos no hay acepción de personas. No importa si naciste pobre o rico, no importa si naciste indígena o no indígena, no importa si naciste en las villas de Salta o en San Lorenzo o en la Almudena, no interesa. En cuanto a la enseñanza del Evangelio, no hay acepción de personas y esto nos tiene que llenar de gozo. No hay diferencia. Allí en la predicación del Evangelio sí hay una igualdad. Todos somos iguales en cuanto a recibir la predicación, la palabra de Dios. Ahí sí hay una igualdad. En la enseñanza del Evangelio no hay acepción de personas. ¿En qué otras cosas más no hay acepción de personas, no hay diferencia de personas? ¿En cuántas de otras cosas Dios pone esta acepción? No hace diferencia y hace igual tanto al judío como al gentil, tanto al sabio en la Biblia como al que no. Hechos 10, 24. Conocen esta historia, creo que todos. Es de Pedro y Cornelio. Hechos 10:34, perdón.
Cornelio recibe el Espíritu Santo. Y Pedro dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque hasta acá los judíos habían recibido la llenura del Espíritu en Pentecostés. Y estaban llenos del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo obraba en ellos. Pero ahora se daban cuenta de que también un gentil, una persona no judía, recibía el Espíritu Santo y era lleno del Espíritu Santo. Y dijeron, Dios no hace acepción en cuanto a cómo da su Espíritu. Dios hizo igual a Cornelio que a Pedro. Dios llenó a Cornelio del Espíritu Santo igual que a Pedro. Dios trasladó a Cornelio al Pentecostés y es como que haya estado allí. Dios no subió a un estrado a Pedro. Dios demostró que Él no hace diferencia en cuanto a dar su Espíritu, son iguales en el conocimiento. Cuando recién comenzábamos nuestro trabajo en Rosario de Lerma, yo me iba y hablaba con los hermanos y nos reuníamos, había mucha devoción en ese tiempo, mucha lectura bíblica, mucha corrección, y yo venía más enseñado que habiendo dado enseñanza, porque de pronto los hermanos de allí decían algo que era tan profundo que decía, esto no lo tenía en cuenta, y era un hermano que había leído un pasaje, pero que lo había entendido de una forma tan poderosa, que yo venía como lavado los pies de allí. Y yo le dije a Alberto una vuelta, a Pastor Alberto, al anciano Rosario, yo vengo acá y a veces soy enseñado de una manera tan profunda que no sé cuál es la diferencia en que demos el apoyo bíblico a que ustedes hablen, porque Dios no hacía acepción de personas. No importa cuántas cartillas había en ese tiempo cuando pertenecíamos al Ministerio de Apoyo Bíblico, de diferencia en cuanto a lo que recibíamos de la otra persona, porque en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto al Espíritu Santo, no hay acepción de personas. Dios los hace iguales a todos allí, en esa condición. Santiago 2.1 dice, la fe sea sin acepción de personas. La fe no hace acepción de personas. La fe es poder oír por la palabra. ¿Por qué nos convertimos nosotros y no los científicos que son tan inteligente, 20.7 de coeficiente mental? ¿Por qué no se convierten los políticos ya que ellos hablan de derecho? No, la fe no tiene acepción de personas. Dios nos da la fe, la común fe para que creamos en Él, y muchas veces los de condiciones más bajas creemos, porque Dios nos da ese poder. Este es Cristo Jesús, que no muestra que todos somos iguales ante Él, sino que Él da como Él quiere. Él pone la igualdad en los hombres sin hacer acepción de personas. Pero todo esto sirve para el juicio, para llevar a juicio a las personas a fin de que crean en Cristo Jesús, a fin de que vean el juicio al final de sus días. Así que ya teniendo entendido que acepción de personas no es lo mismo que igualdad, y que Dios es el que da la igualdad cuando somos salvos, porque somos puestos como hijos de Dios sin importar quiénes seamos, y que no existe una iglesia de ricos y una iglesia de pobres, una iglesia de blancos, una iglesia de negros o de morochos. Bueno, acá nosotros decimos negro como si fuese algo común. Allá en Estados Unidos no le dicen black a los hombres, le dicen hombres de color, pero cuando quieren ser algo despectivo le dicen algo como nigger o negro, así, nigger. Ahí ya cuando vos le decís sos una persona de color, aún cuando decís sos una persona de color, o sea, ¿qué color te puede preguntar? O sos una persona oscura, bien, hasta ahí no hay ofensa, pero cuando le dicen you are nigger, tú eres un negro, eso es lo peor para ellos. En serio, eso es lo peor para ellos. ¿Por qué? Porque ese es un insulto. Porque al blanco no le dicen tú eres un blanco, y si le dicen tú eres un blanco, no se ofenden. No se ofenden. Pero la persona cuando recibe una despedida, como si ser una persona, o sea, afroamericana, o hindú, o latino morocho, realmente fuese un insulto. Y ahí existe el racismo, pero el autorracismo. O sea, se hacen de menos las mismas personas. Las mismas personas se hacen de menos, ¿no? Las mismas personas
aún el negro en Norteamérica, y la persona morocha, morena en Norteamérica, se hace de menos. ¿Por qué? Porque rebaja su condición, porque se siente lo que los otros dicen. No sabe vivir en igualdad. Un predicador decía, no quiero ofender a la raza negra, pero el 55% de las personas que cometen delitos en Estados Unidos son de raza negra. De allí, un 25% es latino. Y después vienen los blancos o los norteamericanos. Será porque hay excepción de personas allí, en cuanto al que es nativo americano y en cuanto al que no. Pero algo sí sé, que la condición de igual del hombre se autodiscrimina. ¿Por qué? Porque si nació en una condición social, muchos no quieren escalar o se sienten lo que la otra persona dice. Así que, hermanos, ni mentalmente existe la igualdad entre nosotros. Hay algo que se llama amor al prójimo que traspasa todos los linderos. Yo les voy a contar algo que me pasó hace poco. Yo he trabajado casi 10 años en el comercio atendiendo al cliente. Y lo que nos enseñaban allí, lo que nos enseñaban en los speeches de ventas, eran: sean amables, afables. Abracen, si pueden abrazar y den la mano, den un beso. No importa quién sea. No importa si entra una persona grande, o sea, de una condición dineraria grande, o una persona que ustedes piensen de bajos recursos. Porque a veces entra la persona de bajos recursos y es una persona que compra mucho, porque lo juzgamos por la vestimenta. Y pasaba eso. Yo he atendido muchos personas de nacionalidad boliviana, que llegaban vestidos autóctonamente, con su vestido de chola, las mujeres, y con su típico mascando la coca, y compraban mucho. Y uno se daba cuenta de que a la vista, cuando vos entraba, algunos decían: no, yo no le voy a atender a ¿en serio? No los entiendo. Había un porteño que me decía: yo no los entiendo a esto, yo ese idioma no entiendo. Y los atendía yo y les vendía mucho. Los abrazaba y le daba la mano, y se sentían como en casa, y me venían después a buscar a mí. Pero había algo en mí distinto. Eso yo lo hacía por la venta. Pero posiblemente no los incluiría en mi ciclo íntimo de amigos. Posiblemente no los llamaría para que estén en un día de fiesta conmigo. Entonces había una cierta hipocresía. Estuvimos el otro día en una tienda comprando y había una mujer autóctona, latina, boliviana, de la ciudad boliviana, con su vestido de chola. Le abrieron la puerta, le hicieron entrar, la atendieron bien los vendedores. Yo también fui amable, le cedí el lugar. Pero internamente me decía: ¿tendré realmente amor al prójimo? Porque automáticamente, y esto nos pasa a todos, yo me puse en la condición intelectual por arriba de ella. De un momento yo me sentí un poco superior y dije: yo estoy mal aquí. Hay algo que es cultural. Hay algo que quizás no está bien en nosotros. No está bien. Podemos abrir la puerta, podemos ser amables con ella, pero no lo podemos incluir. Entonces este hombre no tiene inculcado la igualdad en sí mismo. Cuando Dios dice amad al prójimo como a sí mismo, es el mismo amor que tenés vos, tenés que expresarlo al otro. Dios no hacía diferencia entre un leproso y un no leproso, entre una mujer que le tocaba el manto y la que él podía curar. Allí Dios era el mismo. Debemos nosotros vencer esa condición que tenemos, pensar que somos superiores a los otros. Porque posible esa mujer que estaba allí estaba pensando que era superior a mí, y posiblemente lo era. En condición monetaria posiblemente lo era. Ya compró más que yo. Yo me volví en remis, ella subió una camioneta. Ya en condiciones, allá había una gran diferencia. O sea, ven que yo estoy viendo algo que no. Entonces había algo que nuestra condición cultural ya nos sesga a hacer lo que hoy somos. Y eso es lo que tenemos que vencer. Eso es lo que tenemos que enseñar desde SEC. No nos creamos que somos iguales, porque nosotros mismos somos desiguales y hacemos acepción de personas.
Los derechos universales de un cristiano. Mateo 5. Nosotros conocemos al Sermón del Monte como el preámbulo de la constitución del reino de los cielos. Pero ¿cuáles son los derechos universales de los hijos de Dios? Comienza en Mateo 5:13, cuando Jesús le dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ese es el primer derecho. Jesús nos da derecho a la vida. Cuando Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra, en ese día había muchos judíos, muchos de Israel. Y no era que todos se habían convertido, de que todos los que estaban allí tenían conocimiento de Jesús. Le seguían por los milagros. Lo que estaba diciendo acá Jesús es: el hombre, el ser humano, es la sal de la tierra. El mundo sin hombres no existiría. El día en que Dios decidió que iba a destruir al mundo, ¿qué dijo? Traeré al hombre y toda la vida. O sea, porque Dios no iba a dejar yo voy a quitar al hombre y voy a dejar todos los animalitos. No, porque la esencia principal en la tierra es el hombre. Sin hombre no hay vida, no existe. Dios no quiere un mundo sin hombres. Entonces el hombre, la raza, la humanidad entera es la sal. Le dijo: ustedes son el condimento de este mundo. El hombre es el condimento de este mundo. El hombre es el que da el matiz. El hombre es el que sazona. El hombre tiene esa condición de ser, de existir, de pensar. Dios le dijo eso. Es más, le había entregado a Adán el señorío del mundo. Eso es lo que Dios le está diciendo. También en un contexto cristiano, espiritual, en un desglosamiento más en profundo, el cristiano es la sal de la tierra porque tiene el evangelio, eso nadie lo duda. Pero como está diciendo, si la sal se desvaneciere, aquí está el aspecto. El hombre es la sal del mundo, pero si el hombre no tiene a Cristo Jesús, el hombre se va a desvanecer, va a ser echado fuera, va a ser pisoteado, va a ser hollado, va a ser pisoteado. Eso es lo que está diciendo. Ustedes son la sal de este mundo, pero si no tienen a Cristo Jesús, ¿qué tipo de sal son? Son una sal insípida. Así que cuando Dios habla que somos la sal, somos nosotros la iglesia, porque tenemos a Cristo Jesús, tenemos el sabor de Cristo Jesús, tenemos su sangre, tenemos su evangelio, podemos sazonar al mundo. Vuestra palabra sea sazonada con sal, dice Pablo. Podemos sazonar, podemos llevar al mundo ese condimento tan esencial. Escuchen, la sal es un mineral. Está en los salares, en el desierto, está en el mar. Así que no es algo que haga el hombre. Por ejemplo, el azúcar viene de la caña de azúcar. Ahora, lo dulce está en las frutas dulces, en la caña dulce, pero la sal no la sacás de ningún lado. ¿Ustedes conocen alguna verdura salada? No existe la verdura salada ni la fruta salada. Existe la sal como mineral. Ustedes son el mineral de esta tierra. Ustedes provienen de la tierra. Eso es lo que nos está enseñando Cristo Jesús. Como somos la sal, significa que tenemos a Cristo Jesús. Y no hay mejor cosa que ser la sal para salar el mundo y traer a todos hacia Cristo Jesús. La sal antes era considerado como un pago, era el salario, viene de salarium, del latín salario, salarium, te pagaban con sal. La sal era una moneda corriente. Había pactos de sal, sacrificios que llevaban sal. O sea que todo esto es importante cuando Jesús comienza a hablar de los derechos de los hombres. Ustedes tienen el derecho en Cristo Jesús de conocer a Dios, pero si no conocen a Dios, van a ser echados fuera, van a ser pisoteados. El 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo Jesús está enseñando a ser la luz del mundo, o sea, a ser la luz.
para los hombres. Le está diciendo a los hombres, otro de los derechos que tiene el hombre es ser la luz en el mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que reflejan este mundo. Ustedes son los que alumbran. Existe el día porque Dios lo hizo para el hombre. Lo hizo por él y en él, para disfrutar él por su creación, pero lo hizo también para el hombre. Dice, ustedes son la luz. Pero, ¿cómo un hombre puede ser la luz? Juan 1:9 dice que Jesús es la luz verdadera. Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo. Y Juan 8:12 nos enseña que Cristo es el que enciende la luz en los hombres. Entonces, para que un hombre sea luz, debe recibir la luz de Cristo Jesús. Uno de los derechos universales del cristiano es brillar esa luz de Cristo, ser una luminaria en este mundo. Pero no, el hombre por sí solo no tiene su condición de luminaria, pero una luminaria puede estar apagada. Así que Dios dice, para ser la luz del mundo es necesario que tengan a Cristo Jesús en sus vidas. Uno de los derechos universales es ser la luz del mundo. Y si eres la luz del mundo, no te puedes esconder debajo de una mesa. Así que si eres la luz del mundo, tienes que alumbrar. No existe la luz del mundo que no alumbre. Existen, el día de hoy nosotros le ponemos una lámpara, un foco, y alumbra. Pero si le sacamos a la lámpara el foco, ¿sigue siendo lámpara? Sí, solamente que es una lámpara sin luz. Y la escondemos porque no la necesitamos. Dios es nuestra luz puesta en la lámpara. Somos el candelero que Dios enciende para que el mundo vea su evangelio, para que reflejemos esa luz del mundo. Y la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El derecho del Hijo de Dios es ser la luz en este mundo. Jesús y la ley, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Bien, el derecho del Hijo de Dios es tener la ley de Cristo Jesús en su vida. Este pasaje es muy sacado de contexto por los judaizantes. Esos judaizantes que aman en la cultura judía y todavía están aferrados a que hay que festejar Hanukkah, a que la ley judía todavía está viva, a que este es el Dios de Israel. El que no ama a Israel no ama a Dios. ¿Escucharon esa expresión? El que ama a Dios ama a Israel. Esa mentira absoluta. Jesús, cuando dijo que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley sin que se cumpla, y que ni el cielo ni la tierra iban a pasar hasta que aquella luz se cumpla, hasta que aquella ley se cumpla, era porque se cumpla en él. Nadie de los hombres podía cumplir la ley. Por eso es que no vino la salvación sino hasta que Cristo Jesús vino y cumplió la ley. Ni una jota ni una tilde dejó Cristo Jesús de cumplir en él la ley. Ni una ley quebrantó. Todos los mandamientos fueron cumplidos en Cristo Jesús. Él no venía para abrogar la ley. Jesús no llegó y comenzó a escupir el libro de la ley, a patear la ley, a ir en contra de la ley. Él cumplió la ley. Una vez que cumplió la ley, una vez que todo fue cumplido en él, comenzó el ministerio de Cristo Jesús. Y aún así, Cristo Jesús estaba sujeto a Dios. Entonces, toda la ley fue cumplida en él. Cuando alguien me dice, sí, pero Dios no vino a abrogar la ley, sí la vino a cumplir. Y una vez que cumple la ley, el viejo pacto queda abolido por un nuevo pacto. Entonces, no saquen de contexto. Lo que está diciendo Cristo Jesús es que nuestra justicia está por encima de cualquier ley humana, aún de esa ley mosaica de aquel tiempo. Nosotros, en Cristo Jesús, reflejamos la ley. Pero si no podemos ser justos, si hacemos acepción de personas, si no hay amor al prójimo, entonces automáticamente aquella ley que era para justicia de Dios
se convierte en nosotros para juicio nuestro. Cumplamos en todo la ley y los mandamientos que Cristo Jesús nos ha dejado. Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Interesante. ¿Cuál es el derecho de un hijo de Dios? Es no tener ira. Acá hablamos básicamente de ser como asesinos intelectuales. Más abajo vamos a ver que Jesús habla del adulterio. Leamos un poco. Dice: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Esto nos ha hablado de nuestro corazón. ¿Son asesinos? ¿Ha matado a alguien, a una persona? Pero cuando dicen: ojalá que este se muera, ya está. Ya usted es un asesino en el corazón. Ya es asesino, ya es culpable en el juicio. Cuando una hermana le dice a su hermano: ándate, ¿por qué no te morís? Ya está. Ya es culpable. Es fatuo, tonto, necio. Necio, merece la muerte. Listo. Asesino de corazón. Ya sos un asesino de corazón. Ojalá que se caiga de la bici que me robó. Ya es asesino en el corazón. No sé cómo quiera que se caiga, pero ya que se caiga es un hecho que se va a golpear. Ya hay algo malo. Y el que mira a una mujer ya es adúltero. Si hay adulterio de corazón, hay asesinato de corazón. No le digo no miento, pero qué ganas tengo de mentir. Soy mentiroso en el corazón. Sí, no le envidio, pero cómo me gustaría tenerlo. Ya soy codicioso en el corazón. Así que Dios está hablando acá de algo que está en el corazón: la ira, el adulterio. Por tanto, si nosotros queremos venir ante Dios, uno de los derechos universales del Hijo de Dios es dejar la ira y tener cuidado con el pecado. Dejar la ira y conformarnos a lo que Dios nos ha dado en este mundo: esposa, hijos, una vida. Tener cuidado de lo que deseamos. Bueno, pero lo que yo desee no se va a cumplir. No importa, pero ya es un deseo. No se va a juzgar al hombre por lo que entre de su boca, sino por lo que salga. Así que tengamos mucho cuidado. El hombre, en la ley universal de Dios, no puede divorciarse ni existe el divorcio en él. No puede repudiar a su mujer por cualquier causa. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dice el 31, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dios está divorciado, disociado del adulterio, disociado del divorcio. Él está divorciado del divorcio. Uno de los derechos universales del Hijo de Dios es casarse, tener hijos, formar un matrimonio para toda la vida. Me atrevo a decir en esta y en la que venga. Pero bueno, va a haber un gran debate sobre eso. Así que le digo: hasta que la muerte los separe. Y aun cuando la muerte los separe, hay una mujer que decía cuando su marido murió: no concibo la vida sin mi marido. Y estaba bien, no es que ella se quería morir, sino que estaba tan ligada a su esposo que no concebía la vida sin él. Voy terminando. Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el cielo, que es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por tus cabezas jurarás, dice más adelante. No puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Sin juramento. Sin juramento de boca y sin juramento de papel. Si no puedes cumplir, no hagas juramento. Es mejor que se diga sí, no, no puedo, a que se esté prometiendo. Y que todo sea así, porque también somos prometedores seriales.
Y yo he aprendido una cosa, es a mis hijos pequeños a cumplirle algunas promesas, porque a veces les digo, si se portan bien los voy a sacar al parque, a la plaza. Y llego y están esperando y me pongo a hacer otras cosas. Y ya vamos al parque, ya vamos a ir. Y ya vamos al parque, ya vamos a ir. Ya vamos a la placita, ya vamos a ir. Y después ya, te dije que ya vamos, no molestes. Pero tengo que cumplir mis promesas aunque sean más pequeñas. Sea vuestro hablar sí o no. Si en esto no podemos dar una palabra en lo grande, peor aún todavía. Señor Jesús, ayúdanos. Que sea nuestro hablar sí, no. Derecho universal del Hijo de Dios. Que tu palabra valga, sea sí o no. Termino con esto. Oíste que fue dicho en el 38, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2, y al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No existe la venganza en el Hijo de Dios. Dejamos la venganza para Dios. No estamos obligados a ir a guerras por este mundo, a resistir a los perversos de este mundo con violencia. Estamos obligados a predicar el Evangelio. Y acá viene algo importante: cuando te hieran en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esta es una condición que pasaba en ese tiempo en Israel, porque en Israel había un abuso de los romanos hacia los judíos, y también de los de la clase alta hacia la clase baja, hacia los que se vendían por esclavos porque no podían pagar una deuda. Les está diciendo, no resistan. Dios ha puesto al romano para que los gobierne, no los resistan. Esa era la predicación en el contexto. Si el romano te golpea una mejilla, ellos se levantaban. Y por eso había rebeliones en Israel. Y Jesús le dice, dejen esta rebelión. Si te pone una mejilla, dale la otra. Pero es por una causa esencial. Jesús le decía, no he venido yo a pelear contra los romanos. Yo he venido a establecer un reino universal, eterno, donde estas cosas no van a pasar, así que soporten un poco. ¿Cómo trasladamos eso a este tiempo? Si uno viene y me dice, vos sos evangélico, y me quiere pegar una cachetada, le saco la mano. No voy a decir, soy evangélico, sí, pegame la otra. No, para nada. En absoluto, eso no es esto. Eso no es esto. No es dar una mejilla que te peguen. No. Ahora, si es por causa del evangelio, si voy preso, si me abofetea el comisario porque creo en Cristo Jesús, no hay problema. Porque estoy ahí con esposa, no voy a poder hacer nada. Que me abofeteen. Si Cristo Jesús fue al Calvario, ¿qué puedo yo más pedir? Así que también cuando más adelante habla, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano derecha córtatela. No está hablando de mutilación, no está hablando de eso. Está hablando en un contexto cultural de lo que pasaba en esa época. ¿Cómo trasladamos eso a este tiempo? En el amor hacia los enemigos, en no ser vengativos, en no devolver lo mismo. ¿Cuándo ponemos la otra mejilla? Cuando nos fallan de una manera horrenda y nosotros seguimos adelante, perdonando. Ese es poner la otra mejilla. Eso es una mejilla espiritual. Ese es tener callos en la mejilla, seguir adelante. Me deben, me odian, no importa, sigo adelante porque mañana se puede convertir. Hermanos, hay derechos universales para los hijos de Dios que tienen que ver con la piedad, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza. Así que esos son los derechos que tenemos que practicar. Y el primer derecho es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo debo amarlos a ustedes como a mí mismo, y también debo querer para el vecino del frente, para el indígena, para el raza aria, para el raza semita, para el árabe o para cualquiera, lo mismo que yo. Que la sal del Evangelio llegue y que la luz del mundo les alumbre. La paz del Señor.